Eh, bueno, empezamos. Para ya situarnos, que ya estamos como medio perdidos, estamos en el universo afectos, ¿vale? Que ya ni siquiera los que estaban aquí sentados sabíamos si estábamos en recursos, en diálogo con el contexto. Y sí que es verdad que es que uno nos lleva al otro y la cabeza siquiera no es capaz de compartimentar bien. Y también estaban saliendo las primeras preguntas de afectos, pero ¿en qué sentido? ¿En qué tal? Relacionados con que no sé, lo vamos a ver juntos y juntas, que de eso un poco se tratan estos espacios de universos. Si queréis hago así una pequeña introducción de lo que nosotros quisimos así destilar de ese primer palabra como afecto, vale, y a partir de ahí que hay tantos hilos de los que tirar y ya veo que no nos cuesta nada participar en ese sentido, seguro que llevamos el universo hasta un buen lugar. Cuando hablamos de afectos, antes de nada me gustaría presentar a Elvira, que está aquí con nosotros, Elvira Vila, porque al resto de los que estamos aquí arriba pues ya nos conocéis desde ayer. Elvira Vila, tú trabajas en Cerdanyola, en un ayuntamiento muy próximo a Barcelona, si no me equivoco, y dentro del equipamiento municipal. ¿Eres o no? ¿Dentro? Trabajo dentro del ayuntamiento. Entonces, ¿por qué me dices que no? No es tal como equipamiento de lo que entenderíamos, de un equipamiento cultural o lo que sea, sino de un cargo político. De la propia, vale, pues un cargo político de duración corta dentro del Ayuntamiento de Cerdanyola. Y ya trataremos el caso, creo que es mañana, cuando nos toca hablar más en profundidad de tu caso y de cómo hacéis como esa reconversión, ¿no?, de la antigua biblioteca de vuestro territorio. Y bueno, mañana te conoceremos más a fondo y estás aquí pues un poco como el resto, así. Vale, estábamos así empezando como esa introducción de afectos que en realidad la podríamos hacer juntos porque yo voy a decir aquí unos tags, es decir, etiquetas así básicas de lo que entendemos por afectos, pero luego nos van a llevar a donde queramos y así lo deseo y lo intentaremos. Cuando hablamos de afectos creo que estamos hablando de grado de cuidado, ¿no? O sea, de cómo cuidamos las cosas, ¿no? O sea, de cuánto empeño, de cuánto amor casi, de cuánto cariño le ponemos a las cosas que hacemos, ¿no? Cuando hablamos de grado de cuidado, también hablamos de cómo acompañamos las cosas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, pero es decir, de cómo acompañamos una relación con alguien, de cómo cuidamos esa relación desde que la empezamos, cómo la acompañas en el tiempo, cuándo la sueltas, si es que la sueltas. Es decir, cómo estableces esos vínculos, ¿no?, que realmente afectivos, que hacen pues tejer, digamos, el proyecto en sí, entendiendo proyecto cualquier cosa, ¿no?, desde programa, es decir, cualquier, digamos, empresa que tienes por delante a abordar. Cuando hablamos de afectos, me parece que, y cada vez más últimamente, estamos hablando también de feminizar las prácticas. Y creo que fue Cris la que dijo ayer, ¿no?, que el cuidado tiene algo que queramos o no es muy femenino, ¿no?, entendiendo esto no por género, sino por manera de practicar, que no tiene nada que ver con hombre-mujer, sino con una manera que ha estado relacionada, ¿no?, con lo femenino, una manera de cuidar pues los pequeños detalles o las maneras de entender la organicidad de las cosas. Cuando hablamos de afectos, bajo mi punto de vista, también estamos hablando de flexibilidad y de la capacidad de transformar en directo, es decir, de ser capaces de verte intervenido, ¿no?, por el imprevisto o por lo que no contabas y que de repente eres capaz un poco de flexibilizarte y actuar en consecuencia, es decir, que no eres rígido, sino que hay una mínima o máxima transformación en directo que creo que es muy interesante, ¿no?, en relación al afecto y en relación a las cosas que nos pasan en la vida real y que está completamente contaminado por todo lo demás, ¿no? Y que, si hablamos de afecto hablamos también del cómo, ¿no?, y no tanto del qué, es decir, el qué muchas veces, creo que estaremos de acuerdo en esto, se nos parecen mucho los objetivos, se nos parecen mucho incluso los programas, los proyectos pueden ser casi calcados uno de otro en relación a la técnica del proyecto, a la ingeniería del proyecto, pero sabemos que depende de cómo estén articulados esos proyectos, por muy gemelos que parezcan, por muy similares y casi reflejo uno del otro,
se viven de maneras diferentes. Es decir, te sientes tratado o te sientes dentro de ese universo relacional de una manera más o menos cómoda. Te sientes mejor o peor en ese lugar, ¿no? A nivel afectivo. Estamos hablando de un cómo y no tanto o sea, estamos hablando del cómo del artesano, ¿no? O sea, del realmente cómo quieres dejar tu pieza de madera realmente pulida por aquella esquina, y no tanto del cómo del ingeniero, ¿no? Del plano, del de la previsión, hablamos de ese cómo, ¿no? Del que es completamente artesanal, manual, de algo que tiene que ver con el oficio. Y ya para terminar, así como de primer así planteamiento, que es propio y creo que algunos compartiréis, pero también esto abre para donde lo queremos llevar. A mí me gustaría apuntar que realmente el afecto y estas maneras de hacer las cosas tienen mucho de rigor, ¿no? Y que el rigor también es esto. Es decir, que estamos muy acostumbrados a entender que el rigor tiene que ver con algo mucho más medible a nivel práctico, a nivel funcional. Y yo creo que el rigor también podría ser analizable y digamos, evaluable por este lado. Y yo quiero defender que el rigor también es cómo hacemos las cosas y no cuánto alcanzamos ni cómo está construido el proyecto sobre el papel o incluso sobre la palabra, para los que se nos da bien hablar, sino cómo se hace, ¿no? Y creo que el rigor ahí lo tenemos muy poco contemplado o muy poco, por lo menos no lo tenemos suficientemente en valor. Y bueno, no sé si os parece bien empezar ya directamente con cualquier cosa que os resuene dentro de vuestras vidas laborales, personales o profesionales, en relación a estos términos, si os parece bien. Venga, me tiro. Yo creo que voy a hacerlo más, en este caso, más a partir de ejemplos y más que desde intentar a partir de los ejemplos explicaros esa filosofía del afecto, ¿no? Uno de los elementos que nos quisimos engranar es esa relación que tienen los artistas con su propia familia, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que se permiten de una forma absolutamente espontánea es que el artista venga, pero que pueda venir absolutamente con su familia. Y que no sea una excusa, es decir, que quien viene a trabajar es el artista y Barcelona es una ciudad maravillosa como para poder visitar, ¿no? Con lo cual, los espacios de descanso, que no son habitaciones para dormir, tienen un almacén donde tienen distintos colchones, en el cual depende de cómo uno viene o depende de con quién viene, pues se pone un colchón doble, un colchón para un bebé, y hemos ido recopilando carritos, parques, el elemento de ducha que se han ido traspasando, que se usan muy poquito, ¿no? En muy contadas ocasiones, pero que le damos un valor importante, ¿no? Y en un espacio donde hay muy poco espacio para el almacén, el primer debate que tuvimos con los técnicos de la casa era Cris, por favor, sabemos eso que se usa una vez cada X, ¿no? Pero eso era un ejemplo de cómo uno puede sentirse cuidado en ese pequeño detalle, ¿no? Y para mí hay esa filosofía que de alguna forma alguien que se preocupa con quién tú vienes acompañado y te pregunta desde qué lugar y cómo podéis dormir y desde qué lugar se establece, pues es importante, ¿no? El otro elemento que hacemos de la casa es que lo que decimos es que los espacios comunes son comunes y se limpian y se mantienen por comunidad, y que es como un piso compartido. En la hora de la comida hay como una micronormativa que es aquello que quieres que sea compartido por los demás, se deja sencillamente en la mesa, y por tanto si alguien no tiene ganas de cocinar o llega con prisas o no tiene nada, sabe que ahí es algo para compartir o para dejar o para cenar. Con lo cual esto empezó a ser como algo que nosotras en principio cocinábamos, ¿no?
Y ahora ya hay como una serie de cuidados en el que nos cuidamos artistas, equipo, y la gente se va preguntando si has comido, si has dejado de comer, o te viene directamente alguien y te dice, te dejo el plato que hoy no te veo que no te vas a levantar, ¿no? Al principio era una dinámica mucho más provocada del principio por nosotras, ¿no? Y ahora ya es algo como más transferido. Antes de ayer tenía una llamada con un colectivo de Barcelona que se llama Ñam Ñam y que están súper dedicados a todo lo que sería los cuidados en términos de comida, y que plantean que el comer es una acción política, ¿no? Y que es una acción que tiene unos elementos muy claros en toda su escala. Y le planteábamos, hay un tema de cuidados, que es que hay cosas que parecen que cuando fluyen mucho tienen que ver con una serie de cuidados invisibles, ¿no? Ese agua que está en un sitio, esa distribución, es como muy el anfitrión típico de cuando uno hace una fiesta y dice, ostras, pues esta fiesta estaba alguien como cuidando siempre, pues que el agua se ha acabado, el vino se ha acabado, se ha abierto una botella, que son cosas como súper básicas que las establecemos en los cuidados de una fiesta cuando estamos muy implicados, y es cómo traspasar eso en el día a día, y cómo ese día a día no sea una situación de carga, sino que sea un hacer, y que ese hacer forma parte realmente de tu forma de compartir, ¿no? Yo creo que estos 2-3 ejemplos tendrían que ver con esos elementos que Kate de alguna forma nos estaba apuntando, ¿no? Sí, sin duda. No, a mí me parecen ejemplos que vienen a cuento totalmente. Vamos, y empezabas con uno que tenía ya que ver con la conciliación, ¿no? Que menudo tema para empezar en relación al afecto y a cómo convivimos la vida real con la real. ¿Te apetece, Elvira, contarnos algo? Para mí, cuando he de confesar que para saber a qué venía hoy a esta mesa tuve que poner el texto en el Google Translator porque pensaba que venía una cosa, y luego cuando vi la mesa de ayer dije no sé dónde voy, o sea que voy a poner a ver si alguna palabra de estas, que creo que en gallego aún lo podía entender, a ver si tenía un significado distinto al que realmente pensaba, y no. Hablando de afectos o las relaciones que podemos establecer, yo creo que una de las más importantes y básicas, que es como muy tonta, es dejar de tratar a las personas que vienen a los equipamientos municipales como usuarios y tratarlos más como personas, porque estamos muy acostumbrados a el usuario, lo que ellos piden, y no como personas. Y lo que sí que hemos visto en nuestro municipio, con el histórico que hay en todas partes, porque me imagino que los históricos que nos vienen de lejos o que algunos nos hemos encontrado, pues marcan mucho lo que tienes que cambiar. Y algunos van mucho más avanzados y otros no vamos tanto. Pero en nuestro caso, hacer algo tan simple como tratar a los jóvenes que van al Casal de Joves como personas que pueden decidir, que tienen vida propia y que quizá no quieren lo que tú les tienes marcados, esto ya fue un avance importante, porque acabas creando vínculos, no sé si son afectivos, en algunos momentos sí que son afectivos, pero creas unos vínculos distintos con ellos, les haces sentir más parte de la comunidad, más parte de que ellos mismos dirigen un poco cómo funciona todo aquello. No es aquello de que vas a un sitio y me lo tienen todo marcado, programado, y en estas horas hay esto y luego hay lo otro, y si no me gusta una cosa voy a la otra. No, en el Casal de Joves pues funcionan con algo que se llama, merienda asamblea, que es que cuando es la hora de merendar hacen la asamblea y ellos escogen cuáles serán las actividades que se hacen en el propio casal. Entonces yo creo que esto es muy importante porque estamos acostumbrados quizás que tenemos un equipamiento municipal, ya sea un centro cívico, un casal, donde tiene unos horarios marcados con unas actividades, y entonces yo creo que esto a ellos les hace sentir más personas y también se sienten más el espacio suyo. Antes comentábamos que teníamos que pintar una vez al año el equipamiento porque quedaba hecho un asco. Y ahora, desde que lo gestionan de este modo, pues parece que esté recién pintado cada mes, porque cuidan mucho más lo que es el espacio, se lo sienten un poco más suyo
y los cuidados son distintos. No creo que sea tanto el toque femenino, ¿vale? Porque no es, porque es más el sentirse parte del espacio, del equipo que lo gestiona y todo eso. Yo creo que es lo más importante. Y los que no estábamos antes en política ni sabíamos cómo funcionaba un ayuntamiento, cuando hemos llegado a los ayuntamientos hemos visto que estaban muy alejados a lo que nos pensábamos que eran. Y por eso estos pequeños cambios, que son muy pequeñitos, pues creo que tienen un valor importante, ¿no? Bueno, ahora cuando decías eso, a mí se me ocurría algo, pero seguro que a vosotros también. No sé si queréis decir algo. A mí solo se me ocurría la cuestión de la tecnología del encuentro, ¿no? Tú acabas de decir ahora ciertos chavales que en vuestro territorio se reúnen allí y tal. Y yo me pregunto si tú te reúnes también con ellos y si provocáis esos espacios de convivencia conjunta en los que realmente terminas conociendo al otro. O eso que tú me dices lo dices desde fuera. Eso es lo que me gustaría saber. A ver, es un poco extraño porque yo no he participado nunca en una de estas meriendas, yo como concejala, ¿vale? Creo que también distorsionaría bastante que la concejala fuera a la merienda. Dirían, ¿y esta aquí qué hace? Primero porque no soy del perfil de edad, ni mucho menos, ¿ya? Pero sí que lo que ha cambiado ha sido un poco la percepción del equipo que está en el propio Casal de Joves. Es decir, los dinamizadores que allí tenemos es una figura de dinamizador muy próxima a los jóvenes que van. O sea, la que vaya a la concejala es casi un marrón, pero el equipo que hay allí dinamizando es muy próximo a ellos. Yo lo conozco porque si tengo un problema es que cuando te toca ser concejala y no has sido política nunca, sino que has tenido tu vida antes, pues coges la novedad con mucha fuerza y quieres estar en todas las partes, en todos los sitios y conocerlo. Yo soy de aquellas concejalas que mis técnicos, que tengo uno por aquí, sabe que lo quiero saber todo, cómo funciona, y lo cuestiono todo desde dentro. Por eso que no estoy involucrada en algunos espacios, porque creo que distorsionaría más, pero sí que estamos muy cercanos a la hora de tomarlas, o sea, de dejar que tomen las decisiones. Porque muchas veces lo que nos llega de la media asamblea es: podemos hacer, lo último que nos ha llegado es que quieren hacer un festival de hip hop, ¿vale? Con todo lo que comporta, ¿vale? Ya hemos tenido problemas en el municipio por las peleas de gallo que utilizan un lenguaje muy sexista. Ya hemos tenido problema con esto. ¿Y qué pasó? Nos dicen que para el día 25 de noviembre, el día de la lucha contra las violencias machistas, quieren hacer una pelea de gallos. Y tú dices, ay, la que se nos va a liar. Pues no, damos el permiso absolutamente para que lo hagan, porque ellos nos han presentado una actividad que va muy relacionada con esto. O sea, me refiero que lo único que hacemos es dar permisos. Desde la parte más política, lo que me llega a mí es si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Evidentemente siempre decimos que sí, porque somos bastante... Sí, nosotros, sí, quizás ahora yo estaba pensando en cómo no solo dar permiso, sino crear esas relaciones afectivas, ¿no? Eso que estábamos diciendo de cómo realmente se consigue, pues que seguramente en esa primera reunión en la que tú apareces, a lo mejor la merienda sí que se ve de repente con una interferida, ¿no? Y no se puede reaccionar. Pero a lo mejor a la cuarta merienda en la que tú también estás, realmente tú, no digo que tengas que estar tú, sino esa figura, seas tú o quien sea, realmente sí que se genera realmente una relación, y a partir de ahí es que sí que podremos conocer al otro, y realmente a partir de ahí sí que podremos hablar del otro con mayor propiedad, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que las personas que están en el equipamiento lo hacen esto, la relación afectiva es total, pero ellos, sí, no sí. la parte política, ni mucho menos. Vale. Creo que Pons. No funciona. Dale al rojo que está debajo. Bueno, nada que ver, ¿eh? Nosotros, en nuestra realidad concreta, que a lo mejor es un poco diferente, sí que el tema de cuidados es un tema complicado, es un tema que no podemos despistarnos nada, porque enseguida salen cosas nuevas, puntos de vista nuevos, y trabajamos con la diversidad. Somos un colectivo tremendamente diverso, bueno, la sociedad no es en sí mismo, pero este colectivo particularmente tiene muchísima variedad, es muy diverso.
Entonces tenemos que estar muy pendientes de las cosas. También funcionamos de manera asamblearia, que yo supongo que vosotras sabéis que cuando funcionas de manera asamblearia, después de una asamblea de 3 horas, 5 horas, las frustraciones vienen, los encuentros también personales o no personales al final salen, porque somos individuos criados en una sociedad muy concreta. Hablábamos antes de feminismos, de maneras de trabajar. Venimos de donde venimos, estamos donde estamos y queremos juntas, con esta diversidad, llegar a otro punto. Pues este acompañamiento es complicado. En la teoría igual lo tenemos muy claro, estamos muy seguras de quiero ir por aquí, quiero ir por allí, pero en la realidad, en el día a día, nos cuesta mucho. ¿Hasta qué punto la paciencia, el acompañamiento, el querer llegar juntas ahí, lo acabamos haciendo? Al final a mí, más que soluciones y propuestas que tengamos desde EVA, tenemos miles de preguntas. Y los tiempos, y no sé, creo que es un gran tema. Cuidados para nosotros. Al final, de hecho, tenemos, como decíamos antes, 3 comisiones, pero yo no sé cómo acaban llegando todo a cuidados. O sea, es como, sí, vale, pero es todo cuidados. Esto va para cuidados. Entonces, en realidad es que es importante. Y no sé si le damos la importancia que realmente tiene. Sí, claro, que no. Yo creo que no. Yo sí que quería apuntar, ahora que estábamos un poco en la reflexión, que para mí el cuidado va muy vinculado a los tiempos, a realmente dar el tiempo para el encuentro, ¿no? Y ese dar el tiempo para el encuentro también va vinculado a la flexibilidad de que ese encuentro puede ser programado, pero también puede ser espontáneo, ¿no? Y cómo tú acoges esa espontaneidad con ese encuentro y cómo tú cedes esa tarea, ¿no? Y cómo esa tarea empatizas con ese encuentro espontáneo, la dejas de hacer y le das esa atención y esa escucha a esa llamada, ¿no? La suma de esa flexibilidad, como mínimo en el proyecto donde nosotros estamos ahora, es muy fundamental, ¿no? Y el tiempo para mí también tiene mucho que ver con cuando nos damos tiempos de medio recorrido. O sea, yo digo que nos empezamos a conocer en relaciones de afectos, o yo soy lenta, ¿no? O los tiempos para mí pasan muy rápido. Entonces hablo de que las relaciones con colaboradores o las relaciones con entidades o las relaciones con un otro, necesito que ese tiempo sea un tiempo intermedio que normalmente se sitúa en meses, es decir, en 8, 7 meses para podernos conocer, para poder tenernos un espacio de encuentro, de podernos charlar, poder tener un diálogo y no entrar rápidamente en la ejecutiva de los tiempos y la eficiencia de los tiempos. Bueno, nuestra práctica como gente que hacemos teatro y que andamos en la carretera y que visitamos muchos teatros, claro, el tema de los cuidados y los afectos es inexistente y estamos en un nivel pero muy básico. Pongo un solo ejemplo, y es que uno de los elementos que obligatoriamente tenemos que meter en la furgoneta cuando vamos a actuar a algún sitio es papel higiénico. Porque es imposible que en un teatro, en Galicia y en la mayor parte de España, puedas tener hasta un papel higiénico en el baño de los artistas, o que tengas una botella de agua, ¿no? Y bueno, sí, ese es el mundo desde donde partimos. Entonces, cualquier cosa que hagas ya es un gran avance, ¿no? Que es lo bueno que tiene. Yo creo que sí que tiene, los afectos tienen mucho que ver con el tiempo, entonces sí que es cierto que la práctica esta que en la vorágine que vivimos como una compañía de teatro, que hoy estás aquí, mañana allí, estás realmente montando, desmontando, durmiendo poco. Realmente la experiencia del tiempo es inexistente. Yo hago repaso de mi vida como en el mundo de la cultura y es una experiencia de la urgencia. O sea, no hemos tenido el tiempo que vaya más allá de la urgencia. Nuestro único momento de disponer de tiempo, de hablar, de hacer una tertulia, de hacer planes, de confesarse, de a lo mejor tener un gesto de cariño inesperado, es el coche o es la furgoneta, es la carretera, ¿no? Pero bueno, sí que me parece que es muy, muy importante y que son estas calidades, son estos elementos que no dependen de tener un presupuesto mayor, que no dependen del dinero, sino de una actitud de pararse a pensar y de hacerlo. Me parece que son importantes. En nuestro caso,
que tampoco somos anfitriones, sino que estamos mayormente, bueno, haciendo uso de un espacio. Algo que hemos querido hacer o incorporar a nuestro funcionamiento como compañía es eso, que al final prácticamente nos vemos solo en espacios de trabajo y no hay tiempo para casi nada más, ¿no? Y algo que hemos creado, que hemos tratado de generar desde la compañía y con el soporte que nos da la Residencia Anteo, por ejemplo, que se citó por la mañana, es un pequeño proyecto que hemos llamado a Berberecheira, tomando el nombre de una playa que hay en Carnota, pero que tiene mucho que ver con esta filosofía. Es una playa, digamos, por donde cuando sube la marea se llena una laguna y cuando baja la marea se vacía, y es un banco marisquero que ha sido mantenido y cuidado y custodiado por generaciones de mujeres que han permitido que ahora mismo pues siga funcionando. Con esa idea de la custodia y de alguna manera del cuidado de nuestro entorno, hemos recogido el nombre de Berberecheira precisamente para gente que colabora con la compañía, pero con la que no podemos mantener una relación, digamos, estable a nivel laboral o profesional. Abrir un poco el marco de la compañía y preguntarles, abrir ese espacio de preguntarles: vosotros tenéis una historia, hay algo que tenéis dentro que os gustaría contar, que tenéis esa necesidad. Y en ese momento, cuando hay una respuesta afirmativa, decir, bueno, nosotros os acompañamos, os damos soporte y os acompañamos hasta el final de este viaje. De ahí surge un poco esta idea de la Berberecheira, que es dar soporte a proyectos y acompañarlos de gente que colabora con nosotros, pero que no pertenecen, digamos, a nuestro interés artístico, sino que les damos un poco ese acompañamiento y que procuramos que otra gente que está en la compañía también, pues que participe. Son proyectos que no tienen plazos, que los plazos los pone pues la persona que los arranca, y que empiezan de una manera tan básica, pero que hemos visto que es tan potente, que es que alguien cuente a un grupo de personas que conoce cuál es su historia y qué es lo que le gustaría hacer. Simplemente este acto de compartir una conversación con algo que picar y algo que beber, pues se están generando algunos proyectos, y es un poco la mecánica que estamos tratando de introducir, de compartir. Y luego, a nivel de donde venimos, es tan precario que bueno, nosotros en Teo, por ejemplo, estas ultranoites que se junta mucha gente, pues básicamente lo que tratamos de hacer a los que están trabajando es darles de cenar, algo tan básico, aparte de poner papel higiénico en el baño y toallas y que haya aguas, pues es simplemente, ya que vamos a pasar ese día juntos, vamos a cenar y ponemos nosotros también la cena. Y luego sí es cierto que con el público o con alguna de la gente sí que al final acabas compartiendo y de alguna manera ves que hay una potencia de comunidad, pero eso, hay que disponer del tiempo y del uso del espacio. Hay una pregunta, por ejemplo, que tú creo que estás ya como anunciando, ¿no? Que es sobre los espacios de convivencia, ¿no? Si existen realmente lo suficientes, porque parece que siempre es como una carencia, todos lo sentimos de manera carencial, ¿no? O sea, nos falta ese espacio en el que realmente nos podamos cruzar el otro y se dé ese hecho de la confesión, ¿no? O sea, que realmente no sea un hola, ¿qué tal? Y te quedes en la superficie de la transmisión de casos, ¿sabes? Sino que puedas ir un poco más a fondo y realmente, pues, sí, puedas profundizar, te puedas confesar de alguna forma. En este sentido, y hablando de esta clase de relaciones, no tanto de los 2 besos de 5.000 personas que aparecen en vuestra asamblea y que, quiero decir, conocéis muy de vista, o los 800 artistas que pasan por Granero que ves en tal, ¿a cuántos creéis que os da tiempo, no tanto a artistas, a personas de vuestra asamblea, a programadores, sino en relación a vuestro contexto en general, ¿no? Entendiendo esto laboral muy amplio, ¿a cuántos creéis que llegáis, o sea, que se llega hasta ese nivel de confianza, o que lográis establecer suficientes espacios de convivencia que permitan, ¿sabes? O sea, realmente empezar a crear algo de afecto? No porque me guste, sino porque realmente ya nos empezamos a conocer. Sí. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que para hablar de este tema prefiero hacerlo como individuo y no como representante me siento bastante más cómodo ahí. Respondiendo a la pregunta, yo creo que hay factores que ya se han hablado aquí que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Yo no voy a hablar desde tal, pero sí también está en un grupo de consumo que se está un poco dividiendo precisamente porque, insisto,
esto otra vez, la vida nos pasa por encima y entonces ya es como una especie de transacción, ¿no? Vas con tu carro, hola, ¿qué tal? Y te piras, ¿no? Entonces, pues bueno, antes comíamos, nos juntábamos y tal. Mi visión sobre el tema de los cuidados, yo realmente tengo que confesar que cuando oigo esa palabra no sé exactamente qué queremos decir. No es un término que me parezca acotado, entonces me pierdo mucho con el tema de los cuidados, ¿no? A mí me gusta más hablar de sentimientos. Me parece que son más duraderos, el cuidado o el afecto es más inmediato. Y yo creo que también deberíamos hacer un esfuerzo por intentar definir, ¿no? ¿Qué son los cuidados? Porque los cuidados puede ser provocar una conversación, si entendemos eso como cuidado, o si realmente eres capaz de generar una red de sentimientos a nivel ser humano, el pretexto es el espacio, en ese caso, que perduran en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Eva, pues hay gente que se lleva mejor, hay gente que se lleva peor, hay gente que tiene una afectividad hacia alguien y eso mismo hace que empieces a trabajar en equipo porque te entiendes mejor con uno que con otro, ¿no? Porque hay una sentimentalidad, ¿no? Ahí va más allá, ¿no? De un contacto simplemente de mera convivencia que es, pues oye, no dejes esto estoy de cosas, ¿no? Creo que es importante acotarlo un poco, ¿no? Porque aquí estamos hablando como de diferentes conceptos. A mí ya lo digo que es una cosa personal, que me pierdo un poco, no es una crítica al concepto en sí mismo, pero estaría bien, porque hemos hablado muchas veces de afectos y, por ejemplo, ¿no? Pues hay momentos en que hay veces que los cuidados se utilizan como una forma de hacer chantaje, ¿no? En una discusión con una persona, en un intercambio de argumentos, tú puedes mantener tu postura y de repente la otra persona dice que no, ya no me estás cuidando, ¿no? En el fondo lo que te está diciendo es yo quiero llevar la razón, ¿no? Entonces hay mecanismos que también, hablando sobre los cuidados, se desarrollan que también tenemos que vigilar, ¿no? Entonces a mí eso me parece que es importante porque realmente la convivencia en un espacio es lo más complicado, ¿no? Porque no deja de ser casi una familia. Y ya no te digo cómo son el tema de los afectos y los cuidados y los sentimientos, cuando enfrente tienes una administración que tiene, no digo vosotros, pero sí es verdad que por ejemplo una negociación, ¿no? Donde las cosas no son fáciles, ¿no? Y hay diferentes puntos de vista, tus lógicas chocan con las lógicas del otro y a la vez internamente chocan con las lógicas de... Claro, porque cada uno pensamos de una forma diferente, ¿no? Entonces, armonizar todo eso yo creo que creo que es importante que, digamos, bueno, pues acotar no significa que hagamos una definición y esto cuida y esto no cuida, pero que sepamos un poco en dónde nos estamos moviendo, Pues, porque lo que para mí es cuidado, para ti a lo mejor no lo es. Fíjate tú que a mí lo que me gusta de los cuidados, entendidos así de manera tan amplia, es que no tienen definición. O sea, realmente me gusta entender ese campo de los cuidados como algo que todavía no se puede definir, ¿sabes? Porque es que no son ejemplos, son como algo que está en continua respuesta a algo que está pasando ¿sabes? Entonces, como que me gusta todavía verlos de esta manera, así como más poética, ¿no? De no poder definir. Y yo creo, no sé si estamos de acuerdo, pero cuando yo estaba hablando de afectos, no hablo tanto de que me guste, o sea, de que termine enamorándome del otro, ¿no? O sea, de que esa relación afectiva llegue a término. O sea, creo que se puede crear una relación afectiva con un enemigo también. Es decir, cuando creo que, o sea, una relación afectiva, cuando tú logras realmente tener unas determinadas experiencias con una persona, aunque sea a volver a discutir lo que estábamos discutiendo, aunque sea a volver a sentarnos a discutir, aunque sea una tercera vez a volver a poner el mismo tema sobre la mesa, se está creando una relación afectiva que a mí me parece interesante igual, o sea, igual de necesaria. ¿Sabes lo que quiero decir? No, con afectos no sé si... Creo, por lo menos yo no me estoy refiriendo solamente a conseguir embaucar al otro, ¿sabes? Sino en simplemente traspasar esas primeras líneas de superficialidades para llegar realmente como al corazón de las cosas, ¿sabes? Sí, también de sentimientos, ¿no? Como tú estás diciendo, pero yo sigo, o sea, vosotros ir interviniendo, también está aquí Elvira. Él me miraba cuando hablaba de administración. Uy, duele, eso duele más que nada, os lo juro. A ver, primero porque estar en la administración provoca mis propias contradicciones. Es decir, en mi vida privada no sería ni mucho menos lo que soy en la administración como representante de. O sea que aquí está la primera contradicción, que los tiempos y todo esto te llevan a hacer cosas que seguramente
no te pensabas nunca que las harías así y que ahora, por desgracia, a veces las has normalizado demasiado, de que es normal que sean así. O sea, que esto a veces comporta llegar a casa y replantearte qué estoy haciendo, ¿vale? Esto sí. O sea, que los cuidados, tú hablabas con los cuidados como esto tan amplio. Jolín, yo creo que de cuidados nos damos pocos en general. Estamos en una sociedad de darnos pocos cuidados. Y si hablamos de entidades o más del ámbito artístico, parece más normalizado hablar de cuidados, ¿vale? Pero en otros ámbitos es súper complicado, ¿no? Bueno, al menos podéis hablar de los cuidados y no parecen algo raro. En otros apartados hablas de cuidados y terminan como ¿de qué estás hablando? Por ejemplo, en la administración, nuestro propio ayuntamiento, hablabas de espacios que son importantes. Pues es alucinante si vierais dónde tienen que comer los trabajadores que llevan su propia comida. Es alucinante si vierais dónde comen. Porque si fuera yo, bueno, ya te digo yo que yo no he comido nunca allí, ¿vale? Es una pena que un edificio municipal no tenga un espacio pensado para que los trabajadores, un office, ya no digo una cantina, más un office donde puedas ir y puedas descansar a la hora de comer. Es aquello de, llegamos y cuando vimos el sitio donde comen, lo peor de todo es que hemos visto el sitio donde comen y hace 2 años que no hemos hecho absolutamente nada para cambiarlo. Y nosotros somos los que habíamos de cambiar cosas. O sea que imagínate la contradicción. Sí que estamos haciendo obras en otros edificios y sí que lo primero que pensamos es, por favor, un espacio para que los trabajadores pues puedan comer, puedan al menos relajarse un poco. Que esto, como espacio, a Superman. Cuando preparábamos este universo teníamos así como millones así de preguntas de respuesta binaria, sí o no, y una práctica muy chula así encima del escenario. Voy a rescatar solo una cosa de esas que era, una primera pregunta era, ¿te gusta tu trabajo? Y la siguiente era, ¿te gusta ir a trabajar? ¿No? Porque te puede gustar mucho tu trabajo y lo que tú haces, pero de repente ir a trabajar y lo que te vas a encontrar como lugar de trabajo quizás quiero decir, empobrece un poco, ¿no? La misión que en teoría tú sales de casa para abordar. Y también nos estábamos preguntando si existe un lugar de descanso en vuestro lugar de trabajo. Es decir, ¿tenéis un lugar en el que a donde podéis realmente descansar? Si tú de repente necesito 10 minutos, ¿dónde te tiras? No te puedes tirar. En el baño. ¿Te tiras en el baño? Bueno, no, pero si necesitara ese momento de estoy harta, pues el único sitio donde no me molestaría nadie sería si me encerrara en el baño. ¿Vale? Pero... Yo creo que has apuntado algunas cosas y le daba vueltas al tema de la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura determina mucho, ¿no? Estamos hablando de... Yo me siento más cómoda con cuidados que con sentimientos. Me parece que es como una categoría superior, ¿no? Pero es como... Y en esa arquitectura la formalidad o la flexibilidad permite también otro tipo de acercamiento, ¿no? O sea, en esa pregunta que nos ha hecho antes Kate, así que yo creo que no la hemos respondido un poco nadie de hasta dónde llegamos, ¿no? Estaba pensando, mayoritariamente todos los tiempos de las reuniones donde nosotros las hacemos en sofá, ¿no? Es otra complicidad, o sea, no es lo mismo en un despacho con una mesa que la situación de los accesos, ¿no? No es lo mismo decir que vas a cambiar cosas y que vas a cuidar al equipo y que están comiendo en un office, ¿no? Yo creo que la arquitectura de los espacios es importante que la revisemos, ¿no? Cómo flexibilizamos esa situación de relación. Y después era también algo que dije ayer, que era cuántos pasos hay entre yo y el otro, ¿no? Y no por fiscalizar, sino ser conscientes de cuántos pasos hay entre uno y el otro a quien se dirige tu misión, también te da una dimensión de saber en qué distancia estás, ¿no? Para no alargarme, a mí la pregunta de
el límite yo creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Porque también, sobre todo en proyectos donde la administración, aunque no queramos, hay algo de lo cuantitativo que aún pesa muchísimo, ser consciente que hay como un límite donde tú puedes realmente establecer esa relación de cuidados y que tenga una calidad. Si no entras en una fabricación de cuidados que se desdibujan, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, pensamos que hay un límite de residencias que podemos asumir, que hay un límite de ocupación que podemos asumir y que sobre todo no hay una fiscalización en los términos de tiempos y dedicación de las distintas personas que trabajan y que compartimos el proyecto, ¿no? Y por tanto nos damos la libertad en el que en esa flexibilidad uno pueda decir que hoy trabaja desde casa, ¿no? Por ejemplo. Respondiendo a la pregunta que hacías antes, ¿no? De que a qué distancia estamos o qué cerca o qué lejos de la gente que... nuestra experiencia en la NASA, por ejemplo, fue de realmente romper muchas barreras, ¿no? Yo gran parte de las amistades que tengo a día de hoy eran espectadores que conocí porque estaban en la NASA y en el Ayuntamiento de Teo nos está pasando algo que nosotros somos de fuera, no vivimos allí, aunque estamos cerca, y realmente nos hemos llegado a sentir como vecinos cuando nos encontramos con alguien pues en un bar o en cualquier otro sitio del ayuntamiento que te reconoce y esa barrera realmente no existe, por algo que a lo mejor no hemos provocado directamente nosotros con ninguna acción proactiva de romper la barrera, pero la barrera no existe, oye, que te conozco y tal. Y eso sí que lo hemos notado y sí que hay una conexión y sí que conocemos a muchísima gente a raíz de que hay una relación desde el escenario y desde fuera del escenario y muchas veces también porque se provoca romper esa relación. Por ejemplo, nosotros muchos proyectos, cuando son ultranoites, incluso cuando empezamos a generar un proyecto nuevo de la compañía, hacemos como en Casal Jove, que lo que hacemos es una merienda, ¿no? Y entonces sí que es cierto que ese primer acercamiento a un tema, a un proyecto y tal, pues desde ese ámbito de, bueno, nos reunimos para hablar de eso, pero al mismo tiempo vamos a merendar aquí todos juntos, sí funciona. Y una anécdota, por ejemplo, nosotros formamos parte de una asociación de compañías que hay aquí en Galicia y hicimos hace un año como un informe a partir de lo que le pedíamos a las compañías que nos dijeran, oye, ¿cuál es vuestra experiencia trabajando en los teatros? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué funciona bien? ¿Qué funciona mal? Y bueno, pues normalmente era, pues no hay material técnico o bueno, cuestiones así más técnicas, pero hubo algunas coincidencias de varias compañías que decían, a nosotros nos gustaría que nos trataran con más cariño. Y entonces nosotros lo pusimos en el informe que se elaboró, con todas las cuestiones técnicas y tal, y al final había una historia, queremos que dentro de esta red de teatros públicos se nos trate con más cariño. Y la Xunta de Galicia, vamos, el organismo, cuando lo recibió y se estaba hablando, decía, bueno, aquí hay algo que no nos corresponde a nosotros, que seguro que lo metisteis equivocadamente, que esto del cariño no tiene nada que ver. Entonces, es un poco la distancia que hay desde la administración de cuando ven la palabra, esto aquí no pinta nada, ¿no? Esto sería otra... Y era, no, a lo mejor justo eso es lo más importante, porque lo que se trata que son los espacios donde vivimos gran parte de nuestras vidas, es en los teatros. Y tenemos que tienen que ser espacios de convivencia, tienen que ser espacios que cada año que vas o cada 2 años que vas, pues esa persona que te reciba acaba formando parte de tu vida, aunque solo sea... Sí. Y es muy difícil, pasa en algunos lugares más por la actitud personal de esa persona que te recibe o del técnico que está aquí con las varas o con las luces, que no porque exista esto como un elemento que se deba tener en cuenta. Y yo creo que hay que insistir, ¿no?, en eso que estás diciendo, que aparezca como un parámetro de una evaluación, de un informe, como algo con el mismo peso que cuántos espectadores hubo en la red galega. A mí me parece, vamos, o sea, importante, ¿no? O sea, que estemos hablando por eso de lo del rigor. O sea, esto también es que algo funciona bien o mal. Y quiero decir, es responsabilidad de todos, ¿no? Sí, a mí me... ¿Queréis que abramos ya un poco así para... seguro que queréis comentar algo. Por ahí, Diego.
No, yo quería incidir un poco en lo que estaba apuntando Chris y que ahora comentabas, que me parece que de trasfondo también estaba en lo que decía Jesús de las urgencias, y es que me parece que la parte fundamental para que haya cuidados tiene que ver con, en el caso de las administraciones especialmente, cuando nos centramos en los resultados o cuando reconocemos el proceso, ¿no? Si necesitamos conseguir resultados, llegan las urgencias y es cuando se pierden los cuidados, que era un poco lo que incidías tú con la idea en ese sentido. Y sí que me parece importante, y sería casi una invitación, el hecho de que en esos informes y en esa documentación nuestros indicadores siempre son cuantitativos, siempre estamos valorando cuántas actividades hemos llegado a hacer, cuánta gente ha venido, cuántas cosas han pasado, y genera un lenguaje competitivo, un lenguaje mercantilista que nos obliga, ¿no? Y nos obliga en esos tiempos y nos quita tiempos para los cuidados. Ahora en la Linera, como esto nos preocupa un poco y no nos gusta mucho evaluar, somos muy vagos para esto, hemos creado una encuesta en la que a la gente que viene a Linera se le pregunta datos, que podemos tener información porcentual sobre si se han reído, si han conocido a alguien, si ha mejorado su día, si recuerdan el nombre de alguna de las personas que han conocido, para tener una estadística al respecto, ¿no? Para poder en la próxima rueda de prensa contar que la evaluación de Linera es que el 93% de las personas que pasaron por allí se rieron, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta eso, romper un poquito esa centralidad de los resultados, que a la gente que estáis en las administraciones, por más que vengáis de donde venís, es una prioridad. O sea, es muy difícil defender que igual no hemos hecho 17 espectáculos, pero ha habido 20 meriendas. La merienda es fundamental en los cuidados, nosotros también hacemos meriendas en Linera. Entonces sería un poquito eso, me parece que el foco de todo está en resultado-proceso y que nos deberíamos rebelar contra esa cuantificación de los resultados de la cultura, ¿no? En la medida en la que estos procesos lo requieren. ¿Quieres? Yo, como tú apuntabas, que hablabas de los indicadores, yo creo que los indicadores que normalmente tenemos, ya sea para hablar en términos culturales o cualquier otro término que son para evaluar o para cuantificar, en muchos casos son erróneos o al menos son parciales. Esta mañana hablábamos en toda esta amalgama jurídica, hablaban las compañeras de Casa Orlanday de lo que hacen un balance social. Y yo cuando hablaban del balance social me imaginaba lo que me supondría en los servicios que yo llevo del ayuntamiento hacer balances sociales. Cuando balances más cuantitativos o de cosas que no se pueden, o sea, que son un número, a veces ya cuesta, ya tienen dificultad para hacerlos, ¿cómo sería un balance social? Primero pensaba yo en qué parámetros pondrían este balance, en qué indicadores utilizaría. Y esta mañana yo creo que ha quedado bastante claro que un aspecto importante a tener en cuenta serían estos balances sociales, no solo para los proyectos que nos han presentado, que se tengan en cuenta los balances más numéricos o más económicos y no más los balances sociales. Y creo que es un campo por descubrir y para trabajar, porque en el propio Casal de Joves, que hacen meriendas y que van muy bien, yo no sabría cómo cuantificarlas cuando me miraré la memoria al llegar, pero no sé cómo me lo valoran en la memoria, que la memoria es lo que te acaban entregando, que sacan la valoración de allí. Por eso que creo que en estos indicadores deberíamos quizá poder terminar la jornada y al menos sacar un par de indicadores de aquellos que dijéramos, como balance social, deberíamos empezar por este indicador, que en el caso de teatro creo que la risa es un buen indicador, o el sentimiento. En la administración no sé si la risa sería un buen indicador, ¿vale? Pero ¿qué indicadores podríamos utilizar para valorar socialmente y no numéricamente las actividades que hagamos? Ya sean culturales, yo aquí es que hablamos mucho de culturales, ya sean culturales o cualquier otra acción que tenga un retorno a la sociedad, porque la cultura evidentemente tiene un retorno a la sociedad, pero hay otras cosas que se hacen, que también deberíamos exigir este retorno. Vamos a relajarnos un poco. Esto del afecto. ¿Cómo estamos? ¿Hay una pregunta? ¿Quién la tiene, Ania?
que participa, Dios mío, es que le gusta con esto, que es partidario de una persona o una cosa o siente aprecio o afecto por ella, segunda definición. Persona que está destinada a ejercer funciones o a prestar unos servicios en determinado organismo o dependencia. Es decir, un bien afecto a un uso es un bien que está destinado a usarse de una manera. El afecto, es decir, un cargo público, una funcionaria pública está afecta a unos fines. Yo creo que no es casualidad que esas dos palabras, o sea, que sea la misma palabra, me joroba mucho porque es un referente masculino, pero Deleuze, que es además un pesado y un aburrido y siempre lo citamos, pero que tiene cosas interesantes, habla justamente de la necesidad política radical de no confundir sentimiento con afecto. El afecto, o sea, es una sensación que permanece en aquel que la siente durante un tiempo y que trata de lo que se convierte en su cuerpo cuando se relaciona con otra cosa. Los sentimientos son otra cuestión identitaria que tiene que ver con el chantaje. Yo creo que ahí estás equivocado. El chantaje me refiero con el valor, no el chantaje. Tú sacabas esta palabra que me parecía como muy fuerte, el valor que le ponemos a la relación que tenemos con el otro. El afecto es aquello que nos transforma, no tiene por qué pasar por una cuestión de afinidad. Es decir, lo que tú decías, el conflicto, la enemistad es un afecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el afecto es un ejercicio político en el sentido ético. Y creo que es la labor del arte porque no es otra cosa que una forma de vida. Entonces, al final, cuando cuidamos los afectos o ejercemos una política de los afectos, es establecer de forma compartida y común esa forma de vida en la que queremos participar o con la que queremos decidir, y en ese sentido me parece fundamental, ¿no? Mira, es maravilloso casi cerrar con una definición que tú cuando entrabas, o sea, cuando empezamos la conversación decíamos ¿a qué venimos esto de afectos? ¿No? Pues por lo menos así, a mí también me ha quedado ahora claro, gracias a escucharos también, que podremos estar llamando con esto de afectos, ¿eh? O como... ¿Hay una pregunta más? Sí, vale. Bueno, lo primero, me ha encantado la idea de la linera y yo creo que tiene que ser replicable, ¿no? De encontrarla. Yo esta mañana he pasado el control de seguridad del aeropuerto y cuando he salido me he encontrado con... Yo hacía muy bien que no iba al aeropuerto, con una sorpresa que no me esperaba, y es que cuando sales tienes un aparatito, una cara sonriente, otra no sé qué, traes. ¿Cómo te hemos tratado, no? Pues mal. O sea, como sea mal. Porque tiene que pasar... me vais a quitar no sé qué, me vais a pasar no sé qué, no sé. Bueno, quiero decir, me gusta mucho la idea. De hecho hay un colectivo, hay varios colectivos, creo que en Inglaterra, que lo que hacen es medir la felicidad de los barrios y luego hacer visualizaciones en el suelo, ¿no? Para que la gente lo vaya viendo, ¿no? Entonces me parece súper interesante el hecho de que, siento, yo creo que al principio decía que no tenemos mecanismos ni métricas, ¿no? Complejas para poder argumentar con otras métricas que son numéricas, ¿no? Que son tan binarias, ¿no? Es esto o lo otro, ¿no? No hay más. Y es importante desarrollarlas, ¿no? Respecto al tema de los sentimientos, cada uno yo creo que lo puede apreciar como quiera. No sé cómo lo apreciaría este señor, no lo conozco, pero igual he dicho algo que no ha sentado del todo bien, pero lo que quiero decir, yo desde mi prisma, para mí, no sé, es una cuestión también como tú entiendas los sentimientos, ¿no? O sea, puede ser una cosa que suponga un compromiso, donde ahí entra el factor chantaje, simplemente que yo me voy a aquí, tengo unos sentimientos blandos, no tan fuertes, de posesión, porque yo creo que ahí me estás hablando de posesión y para mí no iba por ahí el tema, ¿no? Es el hecho de establecer un contacto más personal que simplemente un intercambio amable, básicamente, que a mí me cuadra más. No quiero decir que tenga que ser así, ¿no? Pero sí que es muy importante, de todas formas, el hecho también de estos afectos que no son solo dentro de los propios espacios, sino los que tienes con el exterior. Hay otras realidades. Volviendo al tema de termino rápido, volviendo al tema de la administración, nosotros sí hemos vivido este momento, que yo no creo que haya sido provocado de forma intencionada de ninguna manera por parte de los dos, ¿no? De las dos partes. Las lógicas, los ritmos, el rigor, que creo que no lo hemos tocado y me parece un concepto fundamental, ¿no? Ser riguroso con lo que se hace. Y ya no los problemas que nosotros decíamos, ¿no? O sea, estamos hablando de una serie de cosas, pero tenemos diferentes sensibilidades, ¿no? No estamos hablando personalmente, no entramos en el territorio personal. ¿Hasta dónde vas a respetar tú, con tus mecanismos, mi sensibilidad? No la mía, la del colectivo. ¿Cómo se entiende, no?
Y ahí hay un cierto conflicto, porque los ritmos, la forma de entender las cosas, la complejidad de lo que te rodea, pues lo impide, ¿no? Pero, bueno, arriba la sonrisa. Simplemente así como para dejar una transición al universo de diálogo con el contexto, que lo tenemos mañana, y de alguna forma uno lleva al otro, el primero lleva al segundo. Yo creo que también en esto del afecto hay una cosa fundamental que igual tratamos a partir de diálogo en el contexto, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Quiero decir, en entender, o por lo menos hacer el ejercicio de desplazamiento de tu lugar de conocimiento, al desplazarte a donde está el otro y por lo menos hacer el ejercicio de entender desde qué coyuntura está dispuesto el otro y por lo tanto qué le está afectando en el sentido de cuáles son las reglas de juego de ese lugar, y hacer ese ejercicio de empatía, ¿no? que de alguna forma, o sea, creo que tenemos que hacer cada vez más, porque nos han puesto en un mundo en el que como no hagamos eso, quiero decir, ya estamos acabando bastante en guerra, ¿no? O sea, estamos ahí, estamos en guerra total, ¿no? O sea, quiero decir, por una cuestión de no querer entender también cuál es la postura del otro, ¿no? O sea, me cierro en banda y punto. Entonces, esta cuestión de la empatía, a mí me gustaría que la dejásemos aquí en el aire. Una vez más, cortamos el universo cuando todavía hay mucho que hablar, pero bueno, ya nos estamos pasando mucho y creo que no queremos cenar aquí, aunque podría haber sido una propuesta de chévere para calentar un poco de esta jornada tan dura, así, de reflexión. Y dejamos este tema de la empatía y del desplazamiento de tu lugar de conocimiento propio para el universo de diálogo con el contexto, que nos va a venir muy bien, y que tenemos preparada así un juego un poco interesante. Ya si tenéis ganas de venir mañana a trabajar. Vale, pues nada más, seguimos ya para un minutillo y creo que viene Proyecto Cárcere ahora con Félix. Vale. Gracias a todos.